Hay un detalle, ¿ah? Un detalle que ahorita estoy comunicando a los demás profesores. 3 la C. Y ahora sí. ¿Pero qué pasa la biología? O sea, yo profe. Ya, lo que pasa es que, o sea, el profesor no está mal, está bien. La clave es mutualismo, pero tomando en cuenta lo que dice el libro de la Pre, en este caso sería un mutualismo estrecho, es decir, en la que las dos formas de vida parecen formar como una sola unidad. Entonces, en este caso sería simbiosis. O sea, tomando en cuenta el criterio de la Pre, el libro de la Pre, sería simbiosis. ¿Está bien? Habla. Sí, profe, gracias. Ya, listo. A ver, vamos entonces ahora sí a empezar. Vamos a empezar. Ya está. A un favorcito. Justo antes que termine la clase, le avisas al maestro Leiva que quiero hablar con él, que no se vaya. ¿Ya? Claro, pues si no, para darle unas indicaciones nada más. Bien, chicos, empezamos así. Vamos a empezar. Las fijas de fijas, las recontrafijas. Ajá. Las recontrafijas, las fijasas, las fijas. Fijas 1. A ver, vamos entonces, dice así. A ver, ya. Es genética, ¿no? Listo. Una enfermedad rara hereditaria es causada por un gen autosómico. Ya. 1. Una enfermedad es causada por un gen autosómico. No me dice la condición del gen. O sea, no me dice si es dominante o si es recesivo. Solo me dice su condición de ubicación. Es autosómico. ¿Qué significa esto? Que se encuentra en un cromosoma somático o autosoma, pero no se encuentra en un cromosoma sexual. No se encuentra ni en X ni en Y. Es un gen autosómico, ubicado en un autosoma o cromosoma somático o no sexual. Eso significa que cuando yo lea que es autosómico, para ti es como si no dijera nada. Así es. Pero yo quiero saber cuál es la condición. Entonces no me dice eso, justamente. No me dice eso. ¿Qué más dice? Una pareja de ancianos que no padece la enfermedad, ya, tiene muchos hijos, entre los cuales unos están sanos y otros sí padecen la enfermedad. Ya. A ver. Tengo que saber si la enfermedad es causada por un gen dominante o por un gen recesivo. ¿Ya? Tengo que saber eso, si es dominante o si es recesivo. Listo. Vamos a ver. La pareja de ancianos dice que no padece. ¿Ya? La pareja de ancianos no padece la enfermedad, pero entre sus hijos hay enfermos y hay sanos. Supongamos que la enfermedad es causada por un gen recesivo. Supongamos. Entonces, la pareja de ancianos que no padece la enfermedad tendría que ser así, pues. A mayúscula, rayita, cruzado con A mayúscula, rayita. Ambos no tienen enfermedad. Ahí está, pues, porque el gen normal es mayúscula. ¿Ya? Ahora, para que tengan hijos tanto sanos como enfermos, pues ambos deben ser heterocigotes para dicha condición. No hay otra explicación, pues. Profe, ¿qué pasa si el gen fuese
si el gen anómalo fuese dominante. Si el gen anómalo fuese dominante, entonces la pareja sana, la pareja de ancianos sanos, tuvo que haber sido así. ¿Ya? Pero si la pareja de ancianos fuese así, entonces entre los hijos no hay ninguna posibilidad de que uno de ellos esté enfermo. Todos sus hijos estarían sanos. Ah, chuma, ¿verdad? ¿No, profe? ¿Te das cuenta? Entonces, si el gen anómalo fuese dominante, los ancianos tendrían que ser así. Para que así hayan podido tener hijos sanos y enfermos, no, pues, ¿sí o no? Si el gen anómalo es dominante, la pareja que no padece enfermedad tiene que ser así. Pero no puede ser así por los hijos que supuestamente tienen, hijos sanos, hijos enfermos. Y acá solo pueden tener hijos sanos, ninguno es enfermo. Entonces, la única posibilidad es que el gen sea recesivo. ¿Te das cuenta? Ah, entonces la enfermedad es causada por un gen recesivo, no por un gen dominante. El gen dominante sería el normal. Listo. Volvemos entonces al problema. La pareja de ancianos, sus genotipos tienen que ser así, heterocigotes, para que tengan tanto hijos sanos como hijos enfermos. Muy bien. Y bueno, y ya pues, esa pareja de ancianos entonces es heterocigote y estoy ante un cruce monohíbrido. Como es un cruce monohíbrido, ¿qué le aplico? Habla, ¿qué le aplico? ¿Qué le aplico? Le aplico el 1, 2, 1, ¿sí o no? El 1, 2, 1. Ahí está. Homocigote dominante, coma, heterocigote, coma, homocigote recesivo. Ya está. Ahí lo tengo entonces. ¿Está bien? Listo. Ahora bien. Ahora. Mira. Proposiciones. El gen causante de la enfermedad es un alelo recesivo. Pues ya determinamos que sí. Verdadero como yo. ¿Los padres tienen genotipos en condición de homocigotes? No. Falsa como tú. 3. Los hijos sanos se presentan en un 50% de probabilidad. Los hijos sanos, a ver, si yo quiero saber los hijos sanos, mira, estos son los hijos sanos. Los hijos sanos están en una proporción de 75% sanos. Ah, y no 50%, ¿sí o no? Y estos están en una proporción de 25% los enfermos. Chuma, profe, entonces eso es falsa como tú. Entonces, sale yo, ella, ella. La respuesta sería entonces conchudazas. Conchudazas. Listo. A ver, vamos. La pregunta 2. Ya, la pregunta 2 dice: un ecosistema experimenta diversos cambios a lo largo del tiempo, ya sea por causas naturales o antropogénicas. Estos cambios varían en intensidad y afectan la estructura del ecosistema. El análisis del gráfico mostrado nos indica. Muy bien. Tenemos ahí un gráfico. Ya. Mire, para esta pregunta solo que tienes que manejar dos conceptos. Primer concepto sería la llamada restauración, la restauración ecológica. Restauración ecológica. Ya está. La restauración ecológica es la recuperación del ecosistema tras un disturbio o perturbación. Entonces, recuperación
recuperación del ecosistema, tras el daño, tras un daño que en términos ecológicos se le llama disturbio o perturbación ecológica. Disturbio o perturbación. Ahora, esta recuperación no siempre es inmediata o en poco tiempo. Puede tardar mucho tiempo, siglos o miles de años para que dicho ecosistema pueda quizás recuperarse. ¿Está bien? Recuperarse. Bien. A ver, la restauración ecológica existe en sus dos tipos, la de tipo natural y la de tipo artificial. A ver si tú sabes, si tú recuerdas, la restauración ecológica de tipo natural, ¿cómo se llama? Cuando es de tipo natural, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando es de tipo natural? ¿Cómo se llama cuando es de tipo natural? Está el queso, tú imberbes. Se le llama sucesión ecológica. Sucesión ecológica. ¿Ya? Sucesión ecológica. Listo. Cuando es de tipo artificial, se le llama. Cuando es de tipo artificial, se le llama. A ver. A ver. Cuando es de tipo artificial, tenemos dos situaciones. Tenemos la forestación y la reforestación. ¿Muy bien? Tenemos la forestación y la reforestación. En eso tenemos, ¿no? Ahí está. A ver. Entonces tenemos ahí, está, dos tipos en el caso artificial. Ajá. Ahí tenemos. Ahí está. Forestación y reforestación. Ahí está. Chuma. A ver. Forestación. Forestación y reforestación. Reforestación. Ahí está. Ahí está. Ahí está esto se le llama la... ¿Me parece o me he equivocado en el término, creo? O se me fue el término, o este es el término que va acá. La restauración ecológica. Amnesia. Sufro de amnesia. Si somos adultos, imagínense nosotros. Imagínate, ¿no? Como el cerebro a veces, tanta información y se diluye, ¿no?
Claro, se diluye. A ver, deja de concentrarme. Información vuelve a mí. Vuelve a mí información. Regresa a mí información. Ya. Recuperación. Restauración. Regeneración. No, no es regeneración. Restauración, reconstrucción, no. La recuperación. Hasta que se me fue el término, no puedo creerlo. Ya me leí, dice. Ya me leí. Se me fue el término, imberbes. Tu mente no puede soportar más conocimiento, dice. Sí, pues, demasiado, pues. ChatGPT dice. No. Restauración. Lo busco, dice. No. ChatGPT lo basan, dice. No, eso no sé. No, chicos, no, por favor, ya, basta. Restauración ecológica. Ya. No, yo creo que es el término acá. Sí, he confundido. Te imberbe. No hay otra explicación, pues. Claro. Lo que pasa es que aquí entonces la regeneración ecológica en este caso tiene que ser aquí, esto sería restauración ecológica, pues. Ahí está. Te dicen hasta el queso. Sí, pues, hasta el queso. Imberbe, he confundido los términos. Restauración de ecosistemas. Psicológica es la misma vaina. Ya está. Entonces acá, esto tendría que ser, ahí está. Ahí está. Esto simplemente tiene que ser la recuperación o regeneración ecológica, pues. La regeneración ecológica. Ahí está. Ahora sí. Verde. Así era la vaina. Lapsus brutus pajareos cojudeus. Ahí está. Bueno, luego de un fallo temporal sináptico, ahora sí, mira, la recuperación artificial del ecosistema, en este caso, pues tenemos dos tipos, la forestación y la reforestación. Ya está. La reforestación significa, ¿qué cosa? La reforestación significa restablecer la vegetación que tenía dicho ecosistema. O sea, si hay un lugar que no tiene vegetación, pero si el hombre recupera la vegetación original, entonces está reforestando. Así es, está reforestando. Si hay un lugar que tenía quizás vegetación, pero el ser humano establece vegetación, pero no es la vegetación original, entonces solamente está forestando. ¿Bien? Solo está forestando. Así es, ya está. Ahora, cuando un ecosistema sufre daño, su tiempo de recuperación va a depender de su capacidad de resistencia. ¿Y cómo se le llama a la capacidad de resistencia de un ecosistema? Se le llama eso resiliencia. La resiliencia ecológica. Ahí está. Resiliencia ecológica. Ahí está. Resiliencia ecológica. La resiliencia ecológica entonces es la capacidad del ecosistema para resistir los daños, para resistir disturbios o perturbaciones.
perturbaciones. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Capacidad del ecosistema para resistir disturbios o perturbaciones. Esa es resiliencia. En nuestra sociedad, tanto en la sociología como en la psicología, se habla de resiliencia, dicen. ¿Sí? Hay gente que en sus estados, ya sea de TikTok, Instagram, Facebook, colocan ahí resiliente, pone. Soy resiliente, dice. Me gusta la resiliencia, dice. ¿Qué significa que una persona sea resiliente? Una persona que es capaz de resistir y sobreponerse ¿a qué? A los obstáculos, a los dilemas, predicamentos a los que se enfrenta. Así es. Te dejó tu flaca y sin embargo tú sigues adelante, ¿sí o no? Sí, profe, te dejó tu flaca porque eres misio, tú sigues adelante. Te dejó tu flaca porque eres un chipi, hasta una bacteria te gana con su pilus. Entonces, tú a pesar de eso, eres resiliente, o sea, resistes ante el obstáculo y te sobrepones y continúa la vida para ti. No como otros porque que se derrumban, ¿sí o no? Se deprimen y ya no quieren seguir y ya postulan una vez y quedan derrotados. Dicen, ya no, pero si yo me tengo una vez a postulado, no sirvo para eso, no puedo, y se derrumban. No, tú tienes que ser resiliente. Postulas, no ingresas, otra vez. 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 Así, otra vez. Así. No importa que pasen los años, tú insiste. Hasta que lo logras, pues. Claro, con 60 años ya lo logré. Pero fuiste resiliente, pues. ¿Te das cuenta? Resiliente. Yo también soy resiliente. He luchado contra la maldad de las mujeres. He luchado contra las adversidades. Me he enfrentado a los meteoritos, cometas, asteroides, cocodrilos. Me he enfrentado a muchos obstáculos. Y sigo aquí, vivito y coleando. Está. Un ecosistema es algo similar. Hay ecosistemas que a pesar del daño, de la contaminación, a pesar de la sobreexplotación de los recursos, ese ecosistema se recupera, se regenera. ¿Te das cuenta? Se recupera, se regenera dicho ecosistema. Achuma, profe, así es. ¿Te das cuenta? Entonces, ese ecosistema es resiliente. ¿Y quiénes son más resilientes, profe? Los ecosistemas más resilientes son aquellos ecosistemas que alcanzan su clímax. Acuérdate, en la sucesión ecológica, se alcanza ¿qué? Alcanzar el clima, ¿sí o no? Aquí, el ecosistema cambia en el tiempo hasta alcanzar el clímax. Hasta alcanzar el clímax. Oh, yes. El clímax, o sea, la fase madura, la fase final en la que el equilibrio ecológico es mayor, en la que la biodiversidad, es decir, la variedad de especies es mayor. Entonces, eso, ¿te das cuenta? Un ecosistema que está en su clímax es más resiliente. ¿Se entendió o no? Oh, yes. Ariari, ¿qué dicen? Dice, eso no es resiliencia, profe, es reciclero. ¿Qué dice? Sí. Dice entendido, profe, dice, sí, muy... Ah, ya. A ver, sube, ¿qué crees? Que esto es imberbe. No es reciclero, es resiliente. Ah, al otro año será, dice. Justo eso viene el examen, dice. Imberbes eso, ya. Muy bien, imberbes. Así sería entonces. ¿Ya? Así
Sería entonces ese concepto. Entonces no hay que olvidar eso. Ahí está. Algunos no creen que yo soy resiliente. Yo he sido resiliente, imberbe. Yo me he ido a la selva y me he enfrentado con jaguares, me he enfrentado a caimanes. He ido a Tumbes, me he enfrentado al cocodrilo de Tumbes. Y estoy acá vivito. ¿Te das cuenta? Bueno, la primera opción dice, a ver, la sucesión ecológica permite que el ecosistema vuelva a su estado original. A ver, fíjate bien el esquema. Mira la gráfica muestra así, mira. Ahí está. Aquí se produce el disturbio, acá se produce el daño, ahí, ¿ya? Y por acá está la biomasa, la diversidad de especies, todo está acá. ¿Está bien o no? El tiempo, la biomasa, la biodiversidad. Tiempo. Mira, esto indica que se mantiene en equilibrio, es constante la biomasa, la biodiversidad. Ahí está. Pero ante el disturbio, ante el daño, entonces se produce una caída de la biomasa. Biomasa es cantidad de materia viva. Caída de la biomasa y de la biodiversidad. Caída. ¿Pero qué indica esto? Mira, recuperación. Porque el ecosistema es resiliente. Mira, cómo vuelve a su estado original. ¿Te das cuenta? Ah, chuma. Entonces, obvio, pues sí o no, obvio que se está produciendo una sucesión ecológica. Una sucesión ecológica. Claro, en este caso sería ¿de qué tipo? A ver, acuérdate, ¿de qué tipo estaría produciéndose una sucesión ecológica primaria o secundaria? Habla. ¿Primaria o secundaria? Secundaria, correcto. Una sucesión ecológica secundaria. Entonces, la primera dice, la sucesión ecológica permite que el ecosistema vuelva a su estado original. Oh, yes, ese es verdadero. 2, la resiliencia del ecosistema permite que se recupere su estructura original. Eso es verdadero como yo. Oh, yes. ¿Ya? 3, los disturbios favorecen que el ecosistema alcance su biocenosis clima. Los disturbios favorecen, no, más bien al contrario, desfavorece que el ecosistema pueda alcanzar su clímax. Entonces, profesor, a ver la 4 que dice, la sucesión ecológica del ecosistema analizado es de tipo evolutiva. No, porque la sucesión ecológica de tipo evolutiva es en realidad de tipo primaria, en la que los pioneros, los organismos pioneros en esta sucesión vendrían a ser los líquenes. Esa es evolutiva, pero esta es secundaria, pues. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro, pues esto es secundaria. ¿Ya? Así es. Entonces, la respuesta tiene que ser amorosas por la plata. Ahí está. Amorosas por la plata. Listo. Amorosas por la plata. 3. Hay una consulta. ¿Qué fue? ¿Cuál es la diferencia entre sucesión ecológica primaria y secundaria? La primaria empieza en un lugar donde no hay vida previa. La secundaria empieza en un lugar donde hay vida previa, pero que fue eliminada por un disturbio o una perturbación. Listo. Pregunta 3. Pregunta 3. Ya. La pregunta 3 sería, a ver, dice, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza porque las células afectadas. A ver, señores, el cáncer, ¿a qué se debe el cáncer? Profe, ¿qué es el cáncer? A ver, Inver, escucha. Cuando una célula realiza su ciclo celular,
La célula, durante su ciclo celular, crece, se divide, ¿verdad? La célula crece, la célula se divide, crece, se divide, ¿verdad? Y así. Pero las células se dividen bajo un número controlado de veces. O sea, las células no se dividen de forma indeterminada. Las divisiones, el número de divisiones está controlado. ¿Y quiénes controlan esa división celular? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Quiénes controlan esa división celular? Habla. ¿Quién controla? Las ciclinas. Las ciclinas. Estas proteínas regulan el ciclo celular. Las ciclinas. Junto con las quinasas. Las quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas. Ahí está. ¿Está bien? Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina, entonces estas controlan el ciclo celular. Controlan. Pero ¿qué pasa si la célula pierde el control? Si se pierde el control de las ciclinas, el ciclo celular entonces va a provocar que la célula se divida de manera indefinida, de manera descontrolada. Claro, bajo cierto tiempo. Durante el ciclo celular descontrolado, entonces, al estar descontrolado el ciclo celular, por lo tanto, se produce una masa de células anómalas. Se forma un tumor técnicamente llamado neoplasma. En otras palabras, un tejido anómalo o una masa anómala de células. ¿Está bien? Eso viene a ser un neoplasma, un tejido anómalo. Un tejido anómalo, cuyas células se dividen de forma descontrolada. Bien. Y el tumor puede ser de dos tipos. El tumor puede ser benigno o maligno. ¿De qué depende, profe? A ver, si las células de un tumor que se han dividido descontroladamente detienen ese ciclo por algún, no sé, de repente, por algún factor externo o interno del organismo, se detiene el ciclo, entonces estamos ante un caso de un tumor benigno. Entonces, el tumor benigno se desarrolla, pero deja de crecer en un tiempo determinado. El tumor maligno no. Ese tumor sigue creciendo, sigue expandiéndose. El maligno determina lo que se llama entonces cáncer. Ese tumor sigue creciendo. Entonces se diagnostica cáncer cuando el tumor es maligno. Pero lo peligroso de un tumor maligno no es que esté creciendo constantemente.
Porque si fuese así, para la medicina sería fácil tratar un montón de cánceres. Simplemente se localiza el tumor maligno y luego se lo extirpa, por lo general. Y si no se puede extirpar, se le va atacando con láser o con sustancias químicas al tumor mismo. Lo peligroso del tumor maligno no es su capacidad de crecimiento, su capacidad de invasión. Las células que se van dividiendo descontroladamente y va creciendo el tumor maligno provoca que ciertas células se desprendan del tumor maligno y esas células entonces entran al torrente sanguíneo y se dispersan por todo el cuerpo. Células malignas entonces llegan a colonizar diferentes órganos del cuerpo, tal vez el hígado, tal vez el vaso, tal vez los pulmones, tal vez el intestino grueso, tal vez los ovarios, tal vez el útero, tal vez el cerebro. El cuerpo es colonizado por células malignas. Entonces se dice que es un tumor maligno en fase invasiva, también conocida como metástasis. ¿Bien? Metástasis. Ahí es peligroso, pues sin ver. ¿Por qué es peligroso? Porque está disperso la masa de células malignas, pues. O sea, para tú eliminar estas células malignas que han formado nuevos tumores, tendrás que atacar en diferentes partes del cuerpo a la persona. Y eso afecta en general a la misma persona, pues. Por eso esa persona, ese paciente de cáncer que está en metástasis, sufre mucho por el tratamiento. Claro que si está en una fase inicial invasiva, esta persona puede tener muchas probabilidades de sobrevivir. Pero si está en una fase invasiva en la que se ha detectado muchos tumores malignos en su cuerpo, ya los médicos dicen desahuciado, ya no tiene, ya mejor señor, una vez prepare su funeral, pues, ya que ahí va a quedar, ya, ¿qué va a hacer? Pues, ya fue, pues, bueno, por eso no seas fumón, ¿bien o no? Deja el cigarrillo imberbe. El cigarrillo causa cáncer de laringe, cáncer de tráquea. Deja el alcohol. El alcohol causa cáncer estomacal, cáncer intestinal. Deja de comer tantas veces pollo a la brasa. Deja de comer ese pellejito que está quemadito. El carbón causa cáncer estomacal. ¿Te cuento o no? Eso. Hay que evitar esas cositas. Bueno, hay un factor genético. Eso sí no lo puedes evitar. Hay genes que favorecen el desarrollo de tumores. Se llaman oncogenes. Los oncogenes. Genes que favorecen el desarrollo de tumores. Hay gente que dice, profesor, el tumor se hereda, el cáncer se hereda, el cáncer no se hereda, imberbe. Lo que se hereda es la predisposición a desarrollar tumores en el cuerpo. O sea que hay genes que favorecen el desarrollo de tumores. Eso es hereditario. ¿Está bien o no? Es así. ¿Qué quería preguntar? Ya respondí la pregunta. Ya, listo. Bueno, vamos con la pregunta entonces. Y dice así. 3. Exhiben una proliferación descontrolada. Proliferación se refiere al aumento en su cantidad, pues por supuesto, eso es verdadero como yo. 2. Se originan siempre por la exposición de contaminantes, no siempre, porque hasta un golpe puede activar esos genes. ¿Qué, profe? Sí, un golpe podría activar esos genes. Hay gente que dice, me golpeé en la cabeza y desarrollé un tumor en el cerebro. Entonces, pues, no hay que golpearse la cabeza.
Hay gente que dice, yo me golpeé un montón de veces en la cabeza y no tengo ni un tumor en la cabeza, no tengo ni un tumor en el cerebro. Es porque no tienen los genes que favorecen ese desarrollo, pues inverde. Entonces, el golpe simplemente es como un desencadenante, no es un causante, es un gatillador, es un desencadenante. ¿Me dejo entender, sí o no? Habla. Sí. ¿Qué dice? Estaba quejando del pollito en la brasa. Ya, Oye, dice. correcto. Bien, entonces la 2 es falsaza. 3. Tienen alteraciones en genes que controlan el ciclo celular. Tiene alteración, obvio pues, porque en todo cáncer hay alteración de genes. Los genes se alteran provocando que las células se dividan de forma descontrolada. Entonces, ya sabes, no olvides, el desarrollo de tumores, sean benignos o malignos, es por un ciclo celular descontrolado. Así es, ya está. Profe, ¿y es verdad que las células cancerígenas son inmortales? Sí. Se asumen que son inmortales como las neuronas. O sea que mueren cuando tú vas a morir. O sea, no mueren de vieja, no envejecen. Las células cancerígenas no envejecen. Si mueren, será porque tú vas a morir. Pero mientras tú estás con vida, las células cancerígenas siguen con vida. Pero, profe, hay un mecanismo que se llama apoptosis. Es cierto. Cuando una célula sufre un daño irreparable, esta célula puede eliminarse activando la apoptosis, muerte celular programada, que mejor es llamarle muerte celular inducida. Entonces, la célula activa ese mecanismo y muere porque tiene un daño irreparable. Pero ¿qué pasa si la célula no activa ese mecanismo? Pues hay otras células que lo van a hacer por ella. ¿Quién? Están los linfocitos T8 o linfocitos citotóxicos, y también están los linfocitos NK, los linfocitos asesinos naturales. Ellos activan apoptosis en células que son tumorales. Pero hay un detalle. Muchas veces el desarrollo de un tumor escapa del ataque de estas células, pues. Escapa del ataque de los linfocitos citotóxicos y de los linfocitos asesinos naturales. Lo que significa entonces que la muerte de estas células cancerígenas depende de la activación de ellas mismas de la apoptosis. Pero, ¿tú crees que las células cancerígenas van a activar ellas mismas la apoptosis? No, Nicaragua, pues imberbe. Las células cancerígenas quieren seguir viviendo y reproduciéndose. Ellas jamás van a activar la apoptosis. Pero un momento, este mecanismo está diseñado para que cuando hay una falla genética se active y la célula muera. ¿Por qué entonces en una célula cancerígena no se activa ese mecanismo? Estas células hijas de la citología han desactivado el mecanismo. ¿Qué? Así es. El mecanismo se inicia en la mitocondria. La célula que inicia la apoptosis tiene que empezar activando el proceso desde la mitocondria. Mientras la mitocondria esté activa, ese mecanismo tiene la capacidad de activarse y causar la muerte por apoptosis de la célula. Entonces, ¿qué hace la célula cancerígena? La célula cancerígena bien rata. Esta es una kunst. La célula cancerígena lo que hace es desactivar la mitocondria. La desactiva para que de ninguna manera se active la apoptosis y esta kunst siga dividiéndose de forma descontrolada. Pero, profe, si desactiva la apoptosis, si desactiva la mitocondria,
¿Cómo va a producir energía? Las células cancerígenas realizan fermentación láctica para obtener energía. No necesitan hacer respiración aerobia. Además son células que no tienen una alta capacidad física como para necesitar un montón de ATP, ¿no? Con lo poco que producen es suficiente para ellas y así vivir de forma indefinida. No les interesa producir 38, 36 por glucosa, para los imberbes, dicen ellos. Con 2 ATP por cada glucosa es suficiente. Hacen fermentación láctica. Y el ácido láctico que producen, que es un desecho, ¿qué hacen? ¿Lo reutilizan? No lo reutilizan, lo botan en la sangre. ¿Y qué ocurre? La sangre se acidifica. Acidosis metabólica. Una alta concentración de ácidos en la sangre provoca daño en el organismo hasta que pueda causar incluso el estado de coma. Un paciente con cáncer puede entrar en un estado de coma por culpa de ¿qué? De la acidificación de la sangre. Pues. Tanto ácido láctico que están botando estas células cancerígenas. Ya está. Muy bien, imberbes. La clave entonces, ¿qué pasó ahora? Había contado sobre los genes cancerígenos. ¿Estos genes que activan no son tan comunes entonces? No entiendo la pregunta. Lo que pasa es que usted estaba en contexto. Usted estaba hablando sobre que algunos genes eran más predisponentes a otros, por ejemplo, por golpes o algo así. Entonces querían saber si esos genes son activados, que activan, son más comunes. ¿Son tan comunes o no son tan comunes? Algunos lo tienen, otros no lo tienen, pues puede que yo no tenga genes para desarrollar tumores o para desarrollar cierto tipo de tumores. Quizás tenga genes para desarrollar tumores en los huesos, quizás, pero no tengo genes para desarrollar de repente tumores en el intestino grueso. O sea, es dependiente de las condiciones de los individuos. Los genotipos no son iguales, pues. Bien, entonces la respuesta sería para la 3. Acá me piden ya la correcta, exhiben la primera, es correcta, la segunda no, la tercera sí. Así que la respuesta sería dedito, depredadoras. Listo, 4. Cuatrito. A ver. Cuatrito dice... Un gen representado con W se encuentra localizado en uno de los cromosomas de una célula que realiza mitosis durante la anafase. Las cromátides del cromosoma que porta el gen no se separan y son desplazadas hacia el mismo polo de la célula. ¿Ya? Como consecuencia de esto, cuando ocurra la división citoplasmática, es de esperarse que entre las células resultantes, ¿ya? A ver, me da una célula, dice que hay un gen W en uno de los cromosomas de una célula que realiza mitosis. Ya. Ya está. Pues ahí tenemos el gen W. Listo, gen W. Durante la anafase, las cromátides del cromosoma que porta el gen no se separan. ¿Ya? Las cromátides del cromosoma que porta el gen no se separan y son desplazadas hacia el mismo polo de la célula. A ver, ¿recuerda la disyunción, sí o no? La disyunción entonces se separa, pero dice que no se separa. Así que todo el cromosoma va a un solo polo. Eso quiere decir que cuando exista división de la célula, una célula tendrá ese cromosoma con el gen W, pero otra célula estará sin ese gen, pues. Una célula estará con ese gen, la otra célula no estará con ese gen. Entonces dice, como consecuencia de esto, cuando ocurra la división citoplasmática, es de esperarse que entre las células resultantes, ¿ya? Entonces dice así, una tenga 2 copias del gen W y la otra solo una. No, no es la A.
La B, ninguna tenga copia del gen B doble, tampoco es la B. C, una tenga dos copias del gen B doble y la otra ninguna. Esa es, creo, ¿ah? La D, todas no, la D no es. La E, solo una tenga copias del gen B doble. ¿Ya? Solo una tenga copias del gen B doble. Suena parecido la E con la C, ¿no? Una tenga dos copias del gen B doble y la otra ninguna. Ya. A ver, la respuesta en este caso sería que el gen, en este caso como el gen está ubicado en un solo cromosoma, entonces solamente sería una copia. Una copia. Entonces la respuesta sería solo una tenga copias, no. A ver, dos copias y la otra ninguna, dos copias. A menos que en este caso esté considerándose como copia también a las cromátides. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, aquí está un gen, entonces acá también está el gen, pues. O sea, serían dos copias. Si tomáramos en cuenta las dos cromátides, pues. Si tomamos en cuenta las dos cromátides, entonces serían dos copias. Si solamente consideramos a un cromosoma, sería como una copia. Dependiendo de eso, entonces, si tomamos en cuenta las dos cromátides como copias para el gen, entonces en ese caso la respuesta tendría que ser la respuesta, la C. Una tenga dos copias del gen y la otra ninguna. Una tenga dos copias del gen B doble y la otra no tenga ninguna. Bueno, sería así entonces la respuesta. Ya está. Muy bien, entonces, de esa forma. Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5, a ver, ¿qué dice? La competencia entre dos poblaciones puede generar la exclusión de ambas o de una de ellas. Si las poblaciones de dos especies de hormigas compiten por los mismos recursos, ¿qué alternativa se refiere a una condición que permita la coexistencia de ambas especies? A ver, ¿qué marcaste? Habla. Beso. Beso. A ver. Él dice beso. Vamos a ver. Beso dice. Ya. Ya. Uso diferencial de los recursos del hábitat por ambas poblaciones. Claro, si tengo una especie A, una especie B que se alimenta en la especie C, el nicho ecológico de A viene a ser C. El nicho ecológico de B viene a ser C también. Ambas especies tienen el mismo nicho ecológico. Pero la competencia interespecífica es perjudicial para ambas especies, ya que si ambos continuamente se alimentan de C, C podría desaparecer y entonces A podría desaparecer al no haber alimento, al igual que B. Entonces, una competencia entre especies no puede ser permanente, porque el recurso por lo general es escaso, puede conllevar a la extinción de una o de ambas especies. Es perjudicial entonces. Ahora, ¿hay una forma de cómo superar este problema? Sí. Muchas especies cuando entran en competencia comienzan a evadir la competencia. ¿Cómo evadir la competencia? Poco a poco, gradualmente. Por ejemplo, la especie A se comienza a adaptar a alimentarse de una especie que quizás es D. Y B solo se dedica a alimentarse de C.
Entonces, de haber un nicho ecológico, ahora hay dos nichos ecológicos. El nicho ecológico para A ya no es C, sino es D. Para B, ahora es C nomás. Ya está. De un nicho, ahora tenemos dos nichos ecológicos. Entonces, la competencia interespecífica es el punto de partida para la diversificación de nichos ecológicos. O sea, es un factor. La competencia interespecífica es un factor que diversifica los nichos ecológicos. Eso ocurre entonces. Muy bien. La 5 entonces es la B. Tiene que ocurrir eso para que ambos sigan coexistiendo de forma indefinida. La B. Bien. Burra. 6. En un laboratorio de fisiología vegetal se quiere disminuir la cantidad de azúcares en los tejidos de almacenamiento presentes en la raíz de una especie de planta, mientras que en otra especie se desea bloquear la captación de sales minerales presentes en el suelo. Para cumplir dichos objetivos respectivamente debe bloquearse el flujo a nivel D. ¿Y qué marcaste? Rápido. ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? ¿Qué preguntas? C. La C. La C. Ya, a ver, la C dice por ahí el imberbe este. Profe, la C dice. Ya, la C. Tubos liberianos y tubos leñosos, respectivamente. Ya, correcto. Claro, por supuesto. Por supuesto. Porque en la primera parte dice, se quiere disminuir la cantidad de azúcares en los tejidos de almacenamiento. Yo te pregunto, ¿en qué órganos de una planta están principalmente los tejidos de almacenamiento? ¿En las hojas, en los tallos o en las raíces? ¿En qué órganos están principalmente los tejidos de almacenamiento? ¿En las hojas, en los tallos o en las raíces? Rápido. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hasta el queso, tú sin verbe. Raíces sin verbe, en las raíces. Porque cuando se produce azúcares por fotosíntesis, estos azúcares se van a mezclar con agua y sales formando la savia elaborada. Y la savia elaborada va a descender de las hojas a las raíces. Ese azúcar va en dirección a las raíces. ¿Para qué? Para que se almacene las raíces, pues sin verde. Entonces, ¿qué tejido debo yo bloquear o obstruir para que ese azúcar no llegue en la raíz y así yo pueda disminuir esa cantidad de azúcar almacenado? Obvio, pues, bloqueo al floema, porque el floema transporta todo ese azúcar que va descendiendo, pues. Bloqueo los vasos liberianos. El liber, el floema o liber, vasos liberianos. Correcto. Y en el otro caso, pues, en el otro caso dice, mientras que en otra especie se desea bloquear la captación de sales minerales presentes en el suelo. ¿Ya? Para cumplir dichos objetivos, entonces, ¿qué debo bloquear? El flujo a nivel. Mientras la planta siga transportando agua y sales desde la raíz hasta las hojas, esa planta va a ir absorbiendo agua y sales. Entonces, si yo quiero detener ese flujo de savia bruta, debo impedir entonces o debo evitar la captación justamente de esa agüita y de esas sales. Si impido la captación de agua y sal, reduzco el flujo de agua y sal por el xilema. Entonces la respuesta sería conchudazas.
Listo. 7. Ya. ¿Qué respondieron para 7? Sí. ¿La C? A ver. El gato andino es una especie amenazada debido principalmente a la destrucción de su hábitat y cacería furtiva. La agricultura, la minería y la ganadería son factores que contribuyen a la degradación de su entorno. Además, el cambio climático afecta los patrones de temperatura y precipitación que requiere para vivir, lo que obliga al gato andino a buscar nuevos lugares donde pueda alimentarse y reproducirse. Según lo expuesto, ¿en qué categoría de amenaza se encuentra actualmente esta especie? Ya. ¿Recuerda la bandida o no? La C, la C. ¿Pero recuerda la bandida o no? ¿Te acuerdas la bandida? Apunté nomás, hombre. No me acuerdo. No. Imberbe, esto no nada. Imberbe, esto nada. Oye, la bandida para especies en peligro de extinción. Para especies en peligro de extinción, que es lo mismo a decir en vías de extinción. Para especies en peligro de extinción o vías de extinción. Ya está. Y sería el así verde del papiloco, y ahí tu grito de guerra, ga. Del papiloco ga, guapo churro. Guapo churro. Ahí está. Del papiloco ga, guapo churro. Y a ver, tóxica, recuerda. ¿Qué es acá? Rápido, acuérdate. Delfín rosado. He dicho tóxica, no transforme. Cuando diga transforme, Autobot, Decepticon, Megatron, Optimus Prime, ahí responde. Ya, tóxica. Tóxica, responde. Delfín rosado. Delfín rosado, muy bien. Ya, aquí, rápido, tóxica. Parihuana. Parihuana, muy bien. O flamenco. Al delfín rosado también se le dice bufeo colorado. Delfín rosado o bufeo colorado. Parihuana o flamenco. No marihuana, cuidado. A ver acá, tóxica. Habla. ¿Qué es aquí? Pingüino de Humboldt. Ah, no, el pingüino de Humboldt o pájaro niño. Muy bien, correcto. Y ahora sí, transforme. Para que no te sientas resentido, pues. Ya, transforme. ¿Qué es acá? Lobo de río. ¿Qué dijo? Lobo De río. de río. Muy bien, el lobo de río. ¿Es un lobo o qué es? Una nutria, una nutria. Es una nutria, muy bien, imberbe. Es una nutria. Ahí está. Lobo de río. También conocido como Nutria gigante del Amazonas. es un bravo, ahí está. Nutria gigante del Amazonas, correcto. Acá, otra vez transforme, otra vez tú. ¿Qué es acá? Cocodrilo de Tumbes. Cocodrilo de Tumbes. También, ¿qué más? Yo dije varios.
¿Qué más? Colibrí maravilloso. Colibrí maravilloso. Muy bien, correcto. Uno más, uno más. Cortarrama. El cortarrama peruano, correcto. Que también es una especie de ave, ya está. Cortarrama peruano. Ya, otra tóxica por acá. ¿Qué va aquí? ¿Qué va ahí? Gato andino. Gato andino. Otro más aquí. Gato marino. ¿Y qué es el gato marino? ¿Es un gato? ¿Qué es? ¿Es un gato, sí o no? No. No es un gato, es una nutria. ¿Está bien? Es una nutria más chiquita que la de río, pues, ¿ya? Gato andino, gato marino. Y acá, ¿por qué guapo? Yo no, imberbe. ¿Por qué guapo? Por su cara. Por el... Mono, por el mono. Mono guapo colorado. Claro, el mono guapo colorado. Mono guapo, que tiene pues su rostro, está prácticamente lampiña, pues. O sea, peladita y rosadita está su carita. Estoy hablando de la carita. Rosadita y peladita, su carita de este monito. Así es. Ya está. Y acá. ¿Qué va ahí? Un ave. ¿Qué ave? ¿Cómo se llama? Churrete real. El churrete. No, tu flaco no, tu flaco es churreta. Este es churrete real. El churrete real. Ya está. Entonces, esas son para las especies que están en peligro de extinción. Ya está. Listo. Es la respuesta entonces para las 7 conchudazas. Pregunta 8. Algunas enzimas que se localizan en el retículo endoplasmático liso de un hepatocito de ratón doméstico han sido bloqueadas por acción de un fármaco en experimentación. Uno de los primeros efectos negativos se refleja en la estabilidad de la membrana citoplasmática debido a que ha disminuido la síntesis de... ¿Cuál es la respuesta? Enano. Ya. Dedo. Tú dices la E. ¿Qué dice el otro? Sí. Dedo. El otro dice dedo. A ver, una tóxica que dé otra alternativa tal vez. A ver, habla. Rápido, una tóxica. Si responde, le pago una cena romántica con el tapir 590. Ahí está. ¿Qué más quieres? La D. ¿Qué dice? La D. La D. La D. No es ni la D ni la E imberbes. La respuesta es la B. ¿O no? ¿Pero por qué, profe? Porque dice así. Algunas enzimas que se localizan en el retículo plasmático liso de un hepatocito de ratón doméstico. Ya, el retículo liso funciones tiene como detoxificación celular, síntesis de lípidos, almacenamiento de calcio y participación al final del proceso de glucogenólisis. En cuanto a la síntesis de lípidos o biogénesis lipídica, se producen fosfolípidos, se producen glucolípidos, ceras, esteroides, terpenoides. Eso se produce en el retículo liso. Pero dice, uno de los primeros efectos negativos se refleja en la estabilidad de la membrana citoplasmática. Es decir, la estabilidad de la membrana está siendo afectada por el bloqueo de estas enzimas. ¿Quién se encarga de la estabilidad de las membranas? No son los glucolípidos, no son los fosfolípidos.
son los esteroides en las membranas. La presencia de esteroides en la membrana le da estabilidad a la membrana. ¿Y qué significa que le da estabilidad? Que disminuye la fluidez. Los esteroides disminuyen fluidez en las membranas. Esa es la función de esteroides. ¿Sí o no? Siendo el colesterol el mejor todavía, pero el colesterol solamente lo presentan células animales. ¿Te das cuenta? En otras células como células vegetales, células fúngicas, son otros esteroides. En el caso de las células fúngicas es, por ejemplo, el ergosterol. En las células fúngicas, el esteroide estabilizador de membrana se llama ergosterol. Y en células animales es colesterol. En vegetales son otro tipo de esteroides que también estabilizan la membrana. Así que la respuesta es burra. ¿Está bien o no? ¿Se entendió o no? Oh, yes. Ariari, Oh, habla. yes. Había una consulta. ¿Qué pasó? Profe, los glucolípidos no se formaban por la golisoma. ¿Quién preguntó eso? ¿Ah? ¿Quién preguntó eso? No sé su nombre. Si no me dices, no voy a responder. Profe, no es la abuelita. ¿Quién? No, yo siempre trato con cariño. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está? Piero. Ese Piero. Vamos a ver. Así que te llamas Piero, ¿no? Así que te llamas Piero. Oye, Piero, ¿quieres que te agarre a cabezazos? Los lípidos los produce el retículo plasmático liso. Pero para que el liso produzca la liberación de lípidos, los envía al Golgi. ¿Está bien o no? Entre ellos están los lípidos que se volverán glucolípidos. Pero si son esteroides, los esteroides no son glucosilados, pues. ¿Está bien o no? Los esteroides son enviados al Golgi, pero no son procesados, simplemente son empaquetados nada más. Así que no vais a pensar que todos los lípidos se procesan en el Golgi. El Golgi recibe los lípidos que serán secretados, pero no a todos lo va a glucosilar. No a todos. Ya está. ¿Está bien o no? ¿Qué dice? Ya. Listo. Pregunta 9. A ver, dice, a principios del siglo XIX, el científico alemán Carl von Baer observó que todos los embriones de vertebrados muestran un gran parecido en las primeras etapas de su desarrollo. Es así que los peces, pollos, ratones, tortugas y seres humanos presentan cola y hendiduras branquiales en el estado embrionario. ¿Cómo se explican estas observaciones del científico alemán? ¿Cómo se explican? Esta pregunta se relaciona con las pruebas embriológicas, o sea, pruebas de la embriología comparada. La embriología comparada busca semejanzas y diferencias entre los embriones de los vertebrados, por lo general. Los embriones de los vertebrados tendrán mayor semejanza en etapas tempranas o en etapas tardías. ¿Tendrán mayor semejanza en etapas tempranas? Correcto. Porque en etapas tardías ya no se podrán establecer pues esas muchas semejanzas que hay. Comienzan a aparecer un montón de diferencias, lo que hace ya completamente distinto un embrión de perro, con un embrión de gato, con un embrión de tortuga, con un embrión de pez, etc. En las etapas tardías ya se presentan mucho más diferencias y se puede reconocer cuál es el embrión de qué vertebrado. ¿Bien? Entonces, este científico
fue el que dio esa idea de que los embriones van a presentar similitudes en las primeras etapas del desarrollo de la ontogenia. Así es. ¿Está bien? Pero un científico planteó una ley que ya ha sido descartada por si acaso. Pero te pueden preguntar esa ley. ¿Ah, sí, profe? Sí. Te pueden preguntar esa ley. A ver, profe, ¿cómo sería? A ver, para la pregunta 9, te pueden preguntar esta ley. Se llama la ley biogenética. La ley biogenética fundamental. La ley biogenética fundamental. Esta fue una propuesta de Haeckel. De Haeckel. Ahí está. De Haeckel. ¿Qué dice la ley biogenética fundamental, profe? Dice que la ontogenia recapitula significa resume, compendia. La ontogenia recapitula la filogenia. ¿Cómo así, profe, es eso? ¿Recuerdas qué es filogenia? ¿Te acuerdas qué es filogenia? Habla. ¿Qué es filogenia? A ver, ¿quién recuerda qué es filogenia? La historia evolutiva de las especies. Correcto. La filogenia es la historia evolutiva de una especie. Historia evolutiva de una especie. O también podemos decir, son las relaciones evolutivas que presenta una especie con otras. También se dice así. Bien, de una especie, ya está. Y ahora dígame, ¿qué cosa es la ontogenia? Y ahora, ¿qué es ontogenia? La ontogenia es el desarrollo de un individuo. O sea, desde el momento en que los gametos se unen formando el cigoto y luego que el cigoto comienza a dividirse por mitosis y va formando un embrión, el embrión que pasa en un estado de mórula, que luego pasa al estado de blástula, que luego pasa al estado de gástula, luego se convierte en un feto y luego este feto crece y luego nace un neonato y luego va creciendo hasta alcanzar su estado adulto. Entonces, ¿eso qué se llama? Ontogenia. Chuma. Una vez que ya se desarrolló y alcanzó el estado adulto, todo eso, desde el momento en que tus papis hasta que eres adulto, eso es la ontogenia. Ahora, ¿y cómo este científico relacionó la ontogenia con la filogenia? Él dice así, el cigoto, por ejemplo, para la especie humana, el cigoto representa las primeras formas de vida que aparecieron hace 3.500 millones de años. El cigoto, como un ser unicelular. Luego va aumentando la cantidad de células, lo que representa a la aparición de los seres vivos pluricelulares. Luego dice, cuando el embrión se forma, tiene como una colita, similar al embrión de un pez, dice. Ahí está. Ya estamos pasando por la evolución de los peces, porque los primeros vertebrados fueron peces. Entonces dice, y mira cómo le va saliendo sus extremidades, tal como apareció en el caso de los anfibios, la aparición de las extremidades con los anfibios, los primeros vertebrados terrestres. Entonces dice, cada etapa que va pasando el embrión es como un resumen durante todo el proceso de evolución de la especie humana. Entonces, toda esa historia evolutiva de la especie humana está resumida
por el desarrollo de un individuo de la especie. Entonces, por eso planteó que la ontogenia recapitula o resume la filogenia. ¿Me dejé entender o no? Hablen. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Pero esta ley, escucha, aunque esta ley lo sigue mencionando, ya caducó esto, ya fue descartada. ¿Por qué, profe? Porque hay muchos casos en que esto no se cumple, pues, hijo. ¿Cómo que no se cumple? Hay un animal que no lo cumple. ¿Así? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el famoso ajolote. Es una especie de salamandra, ¿ya? ¿Qué tiene el ajolote, profe? El ajolote es una salamandra que alcanza el estado adulto, alcanza la madurez sexual, pero presentando la apariencia todavía de larva. Así es como lo escuchas. Esta salamandra tiene el estado adulto, es maduro sexualmente, pero su aspecto es larvario. O sea, alcanzó el estado adulto, pero conservando características juveniles. Chuma, eso hace el ajolote. Entonces, este ajolote, durante su ontogenia, este ajolote no está recapitulando, no resume lo que es, pues, la filogenia para su especie. No lo recapitula, no hace eso. En cambio, otros anfibios sí, ¿sí o no? Otros anfibios, su renacuajo, su colita tiene, luego le va saliendo las patitas, ¿sí o no? Va cambiando, o sea, va dejando de lado el aspecto juvenil y va alcanzando un estado adulto. Entonces, el ajolote es una de esas especies que rompe esa regla de la ley biogenética. Y hay más todavía. Entonces, por eso dijeron, es una ley más que todo sensacional nada más. No es una ley objetiva. Entonces, es una falsa ley, mal establecida. Por eso lo que mejor fue la ley de von Baer, el que está en la pregunta. Von Baer dice, pues, que la semejanza de embriones se presentaría en las primeras etapas de desarrollo entre los animales vertebrados. Eso generó más aceptación que la ley propuesta por Hegel. Ya está. Bien. Entonces, la pregunta 9 sería casita, pues. Los vertebrados ancestrales poseían genes que dirigían el desarrollo de branquias y de cola. Es la respuesta para la 9. 10. El protocolo de Cartagena, acuerdo dentro de la ONU sobre bioseguridad, tiene como objetivo primordial. A ver, dime. ¿Para qué sirve o para qué sirvió el protocolo de Kioto? Rápido. ¿Para qué sirvió el protocolo de Kioto? Que se firmó en Japón. ¿Para qué fue? Para reducir emisión de Hale, o sea, gases de efecto invernadero. ¿Tuvo éxito? No, hasta el queso. Nada. Por eso, ¿quién la reemplazó? Habla. ¿Quién la reemplazó? ¿Quién la reemplazó? El Acuerdo de París. El Acuerdo de París. La sustituyó. Acuerdo de París.
firmado en Francia, pues. Ahí está. Y tiene el mismo objetivo, entonces. Ahí está. O sea, este de acá lo tomaron como un chiste varios países, pues. Y acá no, ya que firmaron mucha vaina, pues. Ya que firmaron. Entonces, más serio, pues. Más serio fue esto. Ya está. Bien. Protocolo. El protocolo de Montreal. ¿Dónde se firmó esto? Habla. Protocolo de Montreal. ¿Dónde se firmó? Se firmó en Canadá. ¿Dónde está tu tío? Canadá. Ya. ¿Para qué se firmó esto? Rápido. ¿Para qué se firmó? ¿Para qué se firmó? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Nada? No afecta la capa del suelo. Para reducir uso de gases destructores de la capa de ozono. ¿Quiénes son? Los CFC. Para reducir uso de CFC y BFC. Los clorofluorocarbonos y los bromofluorocarbonos. Se llaman también freones y se llaman también halones. Freones, halones. Los CFC se usan en los aerosoles principalmente y los BFC se usan en los extintores. Bueno, se usaban. Ahora hay menos productos con estos contaminantes. Ahí está. Bien. Otro protocolo más. Sí, por acá. ¿Puedo borrar? ¿Tomo foto o no? Espera, borra aquí. Ya está. Ahora sí, la borrada violenta. Ya está. Listo. A ver. La siguiente sería el protocolo de Cartagena. El de Cartagena se firmó en Colombia, la tierra de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El que mata a tu papá, mata a tu mamá, mata también a tu abuelita. Y si tu abuelita estaba muerta, pues él te la vuelve a desenterrar y la vuelve a matar. Colombia, chico. Ahí está. Colombia, Cartagena. ¿Para qué fue este protocolo? Este protocolo es para regular el consumo, para regular la producción y consumo, regular la producción y consumo de transgénicos, es decir, alimentos manipulados genéticamente u organismos manipulados genéticamente también. Ahí está. Puede ser alimentos u organismos que son manipulados genéticamente. Ya está. Muy bien, Berbes. Entonces la 10, la respuesta, ¿cuál debe ser, profe? Pues obviamente que es la B, proponer la conservación de la biodiversidad y la salud humana. ¿Por qué, profe? Porque si estamos regulando la producción y consumo de transgénicos, estamos pensando en la salud de las personas. Por eso es importante que las empresas que produzcan esto
o comercialicen esto, deben etiquetar sus productos y decir que son transgénicos. Y también pensar en la naturaleza, porque liberar al entorno organismos transgénicos sería provocar alteración, equilibrio génico en los organismos. ¿O no? Así es. O sea, vulnera la biodiversidad que es natural. Listo. 10, entonces burra. 11. Si a un cultivo de célula de conejo se le administra una droga que en las mitocondrias impide la formación de las coenzimas NADH y FATH, a partir del citrato, entonces la cantidad de ATP producida o el rendimiento energético de la célula sería al ojo. ¿Qué dicen? Al ojo, al ojo. ¿Qué dicen? Al ojo, la respuesta. Se impide la formación de las coenzimas NADH y FATH, o sea, mientras menos NADH y FATH haya, menos hidrógeno se van a ir a la cresta mitocondrial, pues inverde. Por lo tanto, la producción de energía va a ser escasa, no nula, sino va a ser escasa, porque acá está diciendo que la droga afecta en las mitocondrias. Recuerda que el NADH también se produce fuera de la mitocondria, en la glucólisis. Si afectara todo el proceso de formación de NADH y FATH, ahí sería pues casi nula. ¿Por qué? Porque solamente la cantidad de ATP sería por la glucólisis. ¿Te das cuenta? Pero la glucólisis da ATP y también da NADH que se va a ir a la cresta. Y así va a producir ATP, pero menos de lo normal. Menos de lo normal. Entonces la respuesta ahí para esa pregunta sería pues amorfas. 12. En la siguiente figura se presenta de manera resumida la filogenia o historia evolutiva de las plantas. A ver, de la figura es correcto afirmar que... Ya, ¿qué dices? ¿Cuál es la clave para 12? ¿Qué marcaste? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Nada? ¿Nada? La D. La B. Hasta el queso te invento. Oye. La D. Ah, dedo. Ahora sí, pues es dedo, claro. ¿Por qué, profe? La letra A haría referencia a la presencia de tejidos vasculares. Claro, pues. El A, mira. Si yo tengo un árbol filogenético así, tengo A, B, C y D. Y si le pongo acá estas rayitas, aquí le pongo estas rayitas, esto me indica características. Por ejemplo, si le pongo acá 1, 2, 3, la característica 2 es solamente para D, la característica 1 es solamente para C. La característica 3 es común para C y para D. Si pongo acá, por ejemplo, número 4, característica 4 es común para B, C y D. Si le pongo acá 5, característica 5 solo es para B, pero ya no es para el resto. ¿Te das cuenta? Entonces ahí en el esquema, A tiene que ser común para pteridofitas y espermatofitas. ¿Quiénes son pteridofitas como ejemplo? Los helechos, ¿sí o no? Y espermatofitas serían pues las gimnospermas y las angiospermas. Entonces A debe ser común para pteridofitas y espermatofitas. No puede ser semilla, porque semillas solamente son espermatofitas. No puede ser frutos, porque frutos es para angiosperma. Entonces debe ser xilema y floema, pues, porque ambos tienen tejidos vasculares. Achuma. Y B, ¿a qué sería, profe? Pues B solamente para espermatofitas sería semilla, pues en otras palabras. Dedo, entonces. Pregunta 13. ¿Tiempo? ¿Se nos acabó? ¿Falta?
2 minutos. Con respecto a las características de los seres vivos, determine el valor de verdad según corresponda y luego marque la respuesta correcta. A ver, vamos a ver. La primera dice, ¿el crecimiento puede ocurrir durante toda la vida de un organismo? Rápido. ¿Cómo es eso? ¿El crecimiento puede ocurrir durante toda la vida de un organismo? Yo o tu flaca, rápido. Falso. Verdadero, imberbe. Porque dice puede, sí se puede dar. Las plantas son los únicos organismos que pueden crecer durante toda su vida. ¿Por qué? Porque conservan tejidos embrionarios. ¿Está bien? Durante toda su vida preservan o conservan en su estructura los meristemos. Mientras una planta tenga meristemáticos, tejidos meristemáticos en su cuerpo, esta planta puede seguir creciendo hasta el final de su vida. Así que esa primera opción es verdadero como yo. Listo. Siguiente. ¿La evolución solo ocurre en organismos pluricelulares? Rápido, imberbe. ¿La evolución solo ocurre en los organismos pluricelulares? O sea que los seres vivos de una sola célula no evolucionan, una bacteria no evoluciona, un protozoario no evoluciona. Toda forma de vida evoluciona, la vida evoluciona sin excepción. Entonces, recontra tu flaca. ¿Algunos organismos se reproducen solo de manera sexual? Verdadero. Como yo, ¿sí o no? Claro. ¿A quién? Ejemplo, ¿quién sería así? Habla. ¿Quién sería así? Los helechos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que no sé. Hidra, dijo Hidras. Cabezazo imberbe, ¿eh? Escucha bien. Los únicos organismos cuya reproducción es asexual son las células procariotas y la mayoría de protozoarios. ¿Está bien? Entonces, en ellos no hay reproducción sexual. Son asexuales prácticamente las procariotas y mayoría de protozoarios. Asexuales. Verde. Ahí está. Siguiente. Todo ser vivo tiene la capacidad de responder a los cambios ambientales. Sí. Verdadero. Verdadero como yo. ¿Que sí, profe? Sí. Toda forma de vida tiene capacidad de adaptarse a su entorno, pero no todos tienen la misma velocidad de adaptación. Unos seres vivos demoran más en adaptarse que otros. Por eso, cuando el ser humano causa problemas en los ecosistemas, los organismos están presionados a adaptarse a estos cambios ocasionados por la sobreexplotación, por la contaminación. Unos pueden sobrevivir, otros no, pues. ¿Te das cuenta? Porque no se pueden adaptar tan rápido a estos cambios que se dan. Ya está. Entonces sale yo, ella, yo. La respuesta es depredadora. 14. Para demostrar los efectos de las emisiones de los cigarrillos en el desarrollo fetal de la rata del campo, Ratus norvegicus, se realizó un experimento controlado. Este experimento consistió en exponer 12 hembras de 250 a 300 gramos de peso corporal a 3 tratamientos de emisiones de cigarrillo durante 10 días de preñez con un tiempo de 15 y 30 minutos. Además, en el experimento se utilizó un grupo control que estaba constituido por
recuerda que un experimento controlado se establece dos grupos, un grupo experimental, un grupo control, aunque el experimental puede también dividirse en más grupos experimentales. Pero el control, ¿qué diferencia de los experimentales? En que al control no se le aplica el factor variable, no se le aplica la condición manipulada. ¿Está bien? Al control no se le aplica factor variable. Se aplica factor variable a los grupos experimentales. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Quién debe ser el control? B. Claro, exacto, porque dice, para demostrar los efectos de las emisiones de los cigarrillos. O sea, se está poniendo a prueba el efecto que causa el humo del cigarrillo en las ratas. Entonces, obvio, pues sí o no. Tratamiento de humo de cigarrillo con las ratas va a ser experimental, pero a un grupo no le voy a aplicar ese tratamiento, así sea de 2 días, de 4 días, más veces o más veces, no le voy a aplicar, entonces ese sería control, pues. Consulta, pero sería de 3 tratamientos, pero sería 3 tratamientos como indica el texto. ¿Qué? Pero sería 3 tratamientos como indica el texto. Obvio, pues, ¿cuál es el problema? Porque se quiere saber, de repente, la intensidad del efecto, pues. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, 14, la respuesta es bisexual tu flaca. Y la última, imberbe, la última, a ver, la pregunta 15. La pregunta 15, que dice, se desea modificar una toxina proteica formada por ciertos escorpiones, pero para adquirir el kit es necesario indicar la cantidad de aminoácidos que la conforman. Sabiendo que el ARN mensajero es, me da un ARN mensajero que es así, 5' C, C, G, U, A, G, A, U, G, A, G, C, A, Grupo Ciencias, ahí está, G, U, G, U, C, 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 U, G, A, y finalmente G, U, A, 3'. Listo. Ahí tenemos el ARN. ¿Se enfoca todo, creo? No. Ahí tenemos el ARN mensajero. Dice, indique la cantidad de aminoácidos para solicitar el kit correcto. ¿Ya? Muy bien. O sea que la toxina es una proteína. ¿Ya? Es como una proteína y queremos saber cuántos aminoácidos. Bueno, en realidad la toxina no debe ser una proteína, porque una proteína no puede ser de unos cuantos aminoácidos, pues. Ahí el término correcto debe ser una toxina peptídica. Lo más correcto es decir una toxina peptídica, no proteica. Pero bueno, ya. A ver, recuerda que el ribosoma no va de 3 a 5, sino el ribosoma va en dirección de 5 a 3. Así va. Pero debe empezar con el codón de inicio, ¿sí o no? Y el codón de inicio no es el primero. Dime, ¿por qué no es el primero el codón de inicio? Habla. Si el codón de inicio siempre se encuentra hacia el extremo 5', dime por qué no es codón de inicio. ¿Por qué no es? Porque codón de inicio y codón de terminación se determinan no solo por su ubicación, sino por su secuencia. El codón de inicio se encuentra hacia el extremo 5', pero debe tener la secuencia de AUG. Esto no tiene secuencia de AUG, tampoco. Esto menos, esto yes. Ahí está, codón de inicio. 1, 2, 3, 4. Mira, UGA. Este es codón de terminación.
Este es codón inicio. Y este es codón de terminación. De igual manera, entonces, el codón de terminación se caracteriza porque está ubicado hacia el extremo 3' y tiene la secuencia determinada. En este caso es fuga, aunque hay 3 tipos de codón de inicio. Yo te di una bandida para que recuerdes los tipos de codón de inicio. Simplemente tu grito de guerra, tu ga, 2 veces, ga, de 2, así, y antepones uracilo. Entonces sería uga, uag, uaa. Ya está. Esos son codones de terminación. Codones de terminación. Nada más. Ahora, codón inicio codifica aminoácido. Va 1, va 2, va 3, va 4. Determinación no codifica aminoácido. Entonces 1, 2, 3, 4. Dicha toxina tendrá 4 aminoácidos. Y esa es la respuesta. Listo. Amorfas. Listo. Bien, imberbes. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Eso, imberbes. Gracias, profe. Gracias.